Hola, buenos días a todos. Hoy os voy a explicar, vamos a profundizar en esta segunda parte lo que es la lírica del barroco. En el primer vídeo presentamos las características generales de este periodo literario, perdón, y hoy nos adentraremos en lo que es las escuelas, el estilo, los temas, etcétera, y los autores del periodo. Vamos allá. Como características generales del género, ¿vale? Acordaros que la lírica es la expresión de sentimientos por parte del autor o de un yo poético. Vale, como características generales vamos a tener un alejamiento de la sencillez, que ya lo comentamos el otro día, un lenguaje difícil. ¿En qué se materializa ese lenguaje difícil? Se va a utilizar una sintaxis complicada, con oraciones muy largas y desordenadas, es decir, se va a alterar al máximo posible ese orden lógico que se establece en la oración. Ya sabéis, lo normal es que aparezca primero el sujeto y después el verbo, complemento directo, indirecto, etc. Bueno, pues todo eso se vuelve un totum revolutum y resulta que tenemos oraciones en las que después de 4 líneas encontramos al final del todo el sujeto, ¿vale? Eso es a lo que vamos a llamar unos hiperbatons endiablados, ¿de acuerdo? Bueno, va a haber una búsqueda obsesiva por la novedad, ¿vale? Cada autor va a intentar diferenciarse de los otros a través de la novedad. ¿Y cómo van a intentar llevar a cabo esa novedad o expresar esa novedad? Con metáforas sorprendentes, nunca antes escritas, con asociaciones de ideas que antes no se habían hecho, intentando buscar el ingenio, la brillantez y sobre todo la sorpresa en el lector. Unas exageraciones muy llamativas, ideas ingeniosas y, como os comentaba, los hiperbatón desmesurados, ¿vale? O sea, no alterar la posición de la palabra 2 o 3 veces, no. O sea, unas cosas tremendas que para comprender lo que está diciendo el texto hay que hacer una labor de recolocación de los elementos para poderlo entender. Bien, esos son caracteres generales y ahora ya vamos a ver cómo se materializa concretamente todo este imaginario poético y toda esa expresión del sentimiento vital que tienen los poetas en el siglo XVII, esa frustración, ese pesimismo, ese sentimiento de crisis del país, etc., en las dos escuelas dominantes que va a haber en el periodo. Por un lado, vamos a tener el conceptismo, ¿vale? Y por otro será el gongorismo o culteranismo, ¿vale? En este primer vídeo vamos a hablar solamente del conceptismo y de su máximo representante, Francisco de Quevedo, ¿de acuerdo? En principio, no son escuelas, digamos, antagónicas, es decir, contradictorias, sino que sobre todo el conceptismo estaría en la base de ambas dos, de tal manera que el culteranismo va a ser una remodelación cuya base es el conceptismo. Pero es verdad que siempre se nos han presentado como corrientes contradictorias y antagónicas porque los dos grandes padres de cada una de las escuelas se llevaban fatal, se odiaban a muerte. Entonces se ha querido ver en esa inquina personal, en ese enfrentamiento personal, un enfrentamiento también en las líneas líricas, pero eso no es correcto, como veremos a continuación, ¿vale? Analizando lo que son las características, la temática, etcétera, veremos que no es cierto, ¿vale? Que al final van a ser las dos orillas de un mismo río. Vamos allá. Entonces, el conceptismo. ¿En qué consiste? El conceptismo va a tratar de expresar el máximo número de ideas con la menor cantidad de palabras, ¿vale? Es decir, se va a intentar sintetizar muchísimo los significados en muy pocas palabras.
se preocupa ante todo por el contenido, es decir, por las ideas que expresa el texto, ¿vale? Por el concepto, de ahí que se llame conceptismo, ¿vale? Su preocupación va a ser lo que dice el texto, lo que intenta expresar, no la forma, como veremos que va a ser la preocupación del culteranismo. Lo que le importa es lo que dice, no cómo lo dice. Lo que le va a importar es el contenido o las ideas que expresa, ¿de acuerdo? Aunque, por supuesto que se preocupa de la forma externa, ¿de acuerdo? Si no, no tendríamos un arte tan sumamente rebuscado y difícil. Intenta expresar muchas ideas con muy pocas palabras, como os decía, ¿vale? ¿Qué recursos estilísticos va a utilizar mayoritariamente? No son los únicos, ¿de acuerdo? Juegos de palabras, paradojas, polisemias, metáforas, pero metáforas muy especiales, ¿vale? Lo que os comentaba antes, buscando ese ingenio y esa novedad, va a intentar utilizar metáforas que hacen asociaciones de ideas totalmente originales que hasta el momento no se habían utilizado nunca. Por ejemplo, fijaros, dice, era un clérigo cerbatana. Vale, un clérigo, todo vestido de negro. Imaginaros lo que es la imagen de una cerbatana, ¿vale? Este cañito con el que se escupen los darditos, ¿no? Para herir al enemigo, que suelen estar envenenados. Bueno, pues imaginaros, ¿qué está diciendo? Que este señor, este clérigo, encima con las sotanas largas que acentúan aún más esa línea vertical, era súper, súper delgado, y no solamente delgado, al hacer alusión a un utensilio que sirve para herir, ¿vale? La cerbatana también le está asociando propiedades como que era dañino, incluso venenoso, por el hecho de para qué se utiliza lo de la cerbatana. Hasta el momento en literatura no se había escuchado esta asociación jamás. Es totalmente novedosa. Dicen que era de muy buena cepa. De muy buena cepa. ¿Esto a priori qué significa? Cuando tú dices es de buena cepa, es que es de buena familia, ¿vale? Que tiene unos antecesores reconocidos socialmente porque tuvieran título nobiliario, lo que sea. En este caso, fijaros esos dobles sentidos. ¿Qué es una cepa? Una cepa es la planta de donde sale la uva que después se convertirá en vino. Es decir, de esta manera tan irónica está diciendo que este señor era un borracho, ¿de acuerdo? O sea, fijaros de qué manera tan elegante y tan ingeniosa, que además provoca el humor y la risa en el lector, nos está jugando con esos dobles significados y con la polisemia, ¿vale? Otro ejemplo. Dice, salió de la cárcel con tanta honra, ¿vale? Fijaros en la ironía y en la paradoja, que le acompañaron 200 cardenales, sino que a ninguno llamaban eminencia. ¿Qué es esto? Aquí está jugando con el doble sentido de la palabra cardenales, que por un lado remite a la jerarquía eclesiástica, al cargo eclesiástico, y por otro lado a los moratones que te salen cuando te dan una paliza. Si estás saliendo de la cárcel, pues fijaros que honra no va a tener ninguna, ¿vale? Sino todo lo contrario. Y por otro lado, esos cardenales es porque en la cárcel le han zurrado, ¿vale? No porque desde luego le vayan a acompañar estas altas jerarquías de la Iglesia. Asociación de términos contrarios, ¿vale? Dice, refiriéndose al amor, ¿vale? Dice, es hielo abrasador, es fuego helado, ¿vale? Una antítesis total, ¿de acuerdo? Bueno, algunos ejemplos para que comprendáis la gran destreza a la hora de utilizar los términos y el lenguaje en sí.
el gran ingenio a la hora de utilizarlo y sobre todo de asociar esos significados, esos dobles significados, que además generan ese efecto risible, ¿vale?